Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el caso del ovni de la finca de Trancas. Comenzamos. La noche en que la tierra respiró luz. Así, sin adornos ni dramatismos artificiales, porque lo que pasó en Trancas no necesita maquillaje. Ya es lo suficientemente extraño por sí solo. Bienvenidos, macabros y nocturnos, a esta emisión donde bajamos las luces, aflojamos la voz y dejamos que lo desconocido se siente en la misma mesa que nosotros. Hoy vamos a caminar juntos hacia una madrugada que todavía incomoda a quienes se atreven a revisarla. Una noche en la que algo, venga de donde venga, rompió las reglas del mundo que conocemos. Para ubicarnos, viajemos rápido a Argentina de finales de los años 60. Un país dividido, cansado, lleno de tensiones políticas y silencios que pesaban como humedad. En el norte, lejos de las ciudades, las zonas rurales vivían a su propio ritmo. Gallinas, tierras, montes, caminos sin pavimentar y noches que parecían eternas. Ahí, cuando el sol se iba, lo único que quedaba era la negrura espesa y ese silencio que solo se escucha cuando no hay motores, ni radios, ni alma en movimiento. En medio de ese aislamiento estaba la finca de la familia Moreno. Una casa sencilla, un terreno amplio, cultivos, animales y la rutina típica de la vida de campo. Nada extraordinario. Nada que te hiciera pensar que ese lugar sería escenario de uno de los casos más inquietantes de la historia ovni en Latinoamérica. Pero así empiezan casi todas las historias que importan, en el punto exacto donde nadie esperaba nada. La familia esa noche estaba repartida entre tareas y descanso. Un día aparentemente normal, hasta que empezaron a verlas. Luces, no destellos, no reflejos, luces sólidas, casi como si fueran objetos hechos de pura luminosidad. No parpadeaban, no buscaban discreción. Estaban ahí plantadas en el paisaje como si hubieran salido debajo de la tierra para reclamar su espacio. Lo que llamó la atención no fue solamente la intensidad, sino el comportamiento. Se movían de formas que no respondían a la lógica humana. Pausas perfectas, movimientos limpios, desplazamientos rectos, como si siguieran un mapa invisible que nadie más podía ver. Haces de luz que parecían cortar el aire, iluminaciones tan definidas que proyectaban sombras imposibles. Y detrás de esa geometría luminosa, figuras, formas, siluetas. Siluetas que no debían estar ahí. Dicen que las hermanas Moreno fueron las primeras en verlas con claridad. Figuras altas, quietas, casi inmóviles, recortadas en la luz como si fueran parte del resplandor mismo. No hablaban, no se acercaban, pero tampoco se escondían. Estaban ahí observando o esperando. La finca entera parecía suspendida en un instante demasiado largo, como si la noche hubiera decidido contener la respiración. Y aquí es donde empieza la parte que no cuadra, porque los testimonios coinciden en algo inquietante. Aquellas luces no iluminaban como cualquier lámpara o vehículo. No se derramaban, no se filtraban, no se expandían. Eran haces rígidos, como tubos de luz sólida. Más o menos como lo que pasa cuando enciendes una linternita láser.
Y eso, aunque suene sencillo, es físicamente absurdo. La luz en realidad no se comporta así, o no debería, pero esa noche lo hizo. Las autoridades, como casi siempre, hicieron lo que mejor sabían hacer: minimizar, etiquetar, archivar. Que si un tren, que si reflejos metálicos, que si confusiones propias de la noche. Ya se la saben. Explicaciones rápidas, torpes, incapaces de sostenerse cuando uno mira de cerca los detalles. Y claro, lo que no se puede explicar, pues mejor se intenta callar. Y así empezó una cadena de silencios y medias verdades que todavía hoy levanta sospechas. Porque cuando un caso se vuelve incómodo, empiezan las versiones oficiales y luego las versiones más oficiales que la primera, y después ay, de eso no se habla. Pero las personas que estuvieron ahí nunca cambiaron lo que dijeron. No tuvieron contradicciones, no buscaron fama, no ganaron nada con contarlo. Al contrario, se metieron en años de cuestionamientos. Y la pregunta es, ¿por qué mantener una historia así durante décadas? ¿Por qué no retractarse? ¿Por qué sostener algo tan extraño con tanta firmeza? Quizás porque realmente vieron algo que no deberían haber visto, algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Y ese es el punto donde esta investigación se vuelve realmente pesada. No quiero solo describir las luces ni repetir el cuento como si fuera una leyenda más. Vamos a meter las manos en todo. Los testimonios, las inconsistencias, las explicaciones alternativas, las teorías más salvajes y los cabos sueltos que todavía nadie ha logrado amarrar. Vamos a caminar por ese terreno incómodo donde se mezcla lo tangible, lo inexplicable, donde las preguntas pesan más que las respuestas. Esta pequeña introducción es solo la primera bocanada, el primer vistazo a una noche en la que el miedo, la duda y lo imposible se mezclaron de forma brutal. Una noche donde la tierra literalmente pareció respirar luz. Y ahora sí, prepárate. Lo que viene es la disección completa del caso. Vamos a recorrerlo capa por capa, sin prisa, sin suavizar nada. Porque si hay algo que vale la pena en esta historia, es mirar fijamente aquello que muchos prefieren no volver a recordar. ¿Qué demonios pasó esa noche en Trancas? Pues bueno, antes de las luces, antes de las figuras, antes de que la noche completa pareciera abrir un párpado gigantesco sobre la finca, había vida. Vida tranquila, repetitiva, sin sorpresas. Y para entender el caso Trancas, primero hay que sumergirse en esa cotidianidad que la familia Moreno habitaba sin imaginar que terminaría siendo diseccionada por ufólogos, escépticos, curiosos y obsesos del misterio durante décadas. La familia Moreno era en esencia lo que muchas familias rurales eran en la Argentina de finales de los 60. Una familia trabajadora, unida, católica, metida de lleno en la rutina del campo. Nada extraordinario. Nada que gritara protagonistas de un caso famoso. Precisamente por eso resultan tan incómodos, porque eran gente común, sin motivos de ningún tipo para inventar nada. Y la gente común, cuando se desborda por miedo, cuando no encuentra palabras suficientes para describir lo que vivió, casi siempre lo hace desde la honestidad cruda. Estaban los padres, trabajadores de sol a sol, dueños de una finca que se extendía como un parche verde y ocre en medio de la nada. La tierra
era todo: alimento, esfuerzo, herencia y peso. A su alrededor, hectáreas de cultivo, árboles dispersos, herramientas desgastadas, corrales, las huellas de botas marcadas en el polvo. El tipo de lugar donde cada cosa tiene su sonido y cada sonido significa algo. Y estaban las hermanas Moreno, las que aquella noche serían las primeras testigos y, sin quererlo, las más recordadas. Mujeres jóvenes, responsables, acostumbradas al trabajo físico y a la soledad del campo. No eran gente sugestionable ni propensa al dramatismo, todo lo contrario. Tenían ese temple seco y práctico que solo se forma cuando la vida te obliga a resolver problemas reales cada día. Y sobre todo, tenían una reputación intachable. Esa parte es muy importante. En un pueblo pequeño, eso es moneda de oro. La rutina en la finca era un círculo sin fin. Levantarse antes del amanecer, preparar el desayuno, alimentar a los animales, revisar los cultivos, ordenar la casa, caminar el terreno, cocinar, dormir. Un ritmo tan marcado que cuando algo lo altera, incluso un pequeño ruido extraño, se siente como una invasión. Pero aquella noche no llegó un ruido. Llegó algo que quebraría para siempre ese equilibrio agrícola donde todo parecía repetirse. Geográficamente, la finca de los Moreno estaba ubicada en un punto particular, lo suficientemente lejos de la ciudad para que la noche fuera absoluta y lo suficientemente cerca del tren como para escuchar a lo lejos el rumor metálico que cruzaba en horarios muy exactos. Argentina en esa época era un país partido entre sueños de modernización y tensiones internas, dictaduras, cambios de mando, violencia latente. Pero la vida rural no participaba directamente de esas disputas. Las veía pasar como nubes densas sobre el horizonte lejano. Ahí, en ese rincón silencioso, el ritmo político se convertía en eco. Lo que pesaba, lo que realmente definía el día a día, era el clima, la tierra, la lluvia, que a veces no caía o caía demasiado. El clima en Trancas tenía esa cualidad caprichosa que vuelve a los campesinos expertos meteorólogos sin título. Días calurosos, noches bien frías, vientos secos que levantaban polvo, aromas que se pegaban a la piel, olor a tierra húmeda después del riego, olor a leña, a establo, a sudor de trabajo. Y cuando el sol se escondía, el aire mismo parecía cambiar de densidad. La oscuridad rural no es la misma que la oscuridad urbana. La urbana todavía respira reflejos, farolas, motores. La del campo es otra cosa. Es un manto sin interrupciones, sin puntos de referencia, casi una entidad viva. Era ese tipo de noche cuando la familia tuvo su encuentro. Una de esas noches en el que el silencio es tan profundo que te permite escuchar el roce de tus propios pensamientos. Sin perros ladrando, sin viento fuerte, sin grillos intensos. Nada. Como si la finca entera estuviera en pausa. Y eso es justo esa normalidad previa lo que hace que el caso tenga tanta fuerza. Las testigos no eran fanáticas de extraterrestres, ni lectores de revistas esotéricas, ni tampoco mujeres con inclinación por el misterio. Eran hijas de agricultores, esposas de la tierra, criadas entre surcos y cosechas. Cada detalle de esa noche contradecía su experiencia de vida. Y uno entiende que el conocimiento, como decía la frase que tanto se repite en los estudios del caso, no puede ir más allá de lo que se ha vivido. Ellas vivieron algo imposible. Por eso la forma en que lo contaron tiene ese temblor que no se fabrica, se siente.
Los investigadores que llegaron después, que podrían ser argentinos, brasileños, norteamericanos, coincidieron en un punto. La familia era confiable. No tenían motivos para mentir. No ganaban notoriedad. En realidad no buscaban fama. Ni siquiera querían hablar del tema. Les daba miedo, pudor y cansancio. Más que testigos, eran víctimas colaterales de algo que no pidieron. Y eso paradójicamente los volvió aún más creíbles. Ahora bien, hablemos del escenario físico, ese que tantas veces se menciona, pero pocas veces se describe con la textura que merece. La finca era amplia, rodeada de pequeños montes, campos abiertos y algunos árboles que se convertían en siluetas negras al caer la noche. La tierra, cuando la tocabas, dejaba polvo rojizo pegado en los dedos. Los caminos eran de tierra apisonada, marcados por las ruedas del tractor. Las puertas eran de madera vieja que crujían incluso sin viento. El corral olía a pasto fermentado. Y por la noche, cuando nada se movía, todo ese mundo quedaba suspendido en una quietud total. Los sonidos nocturnos eran simples pero contundentes. El rumor del tren en la distancia, el canto de alguna ave solitaria, el zumbido de los insectos. Nada más. No había drones, no había maquinaria moderna, no había luces que confundieran la vista. Por eso cuando las hermanas vieron aquellas luces intensas, blancas, geométricas, supieron al instante que no pertenecían al inventario natural del campo. En un entorno tan estable, cualquier anomalía salta como una chispa en la oscuridad. Los testimonios dicen que la noche olía a frío y a tierra mojada, que el ambiente tenía un silencio eléctrico que precede a una tormenta, pero sin la amenaza del cielo encapotado, que el aire se volvió más pesado, como si las sombras mismas se hubieran adensado, y que cuando las luces aparecieron, el silencio ya no fue natural, fue impuesto, como si algo hubiera apagado a propósito el paisaje sonoro. Esa combinación, un escenario aislado, testigos sin motivación para mentir, una noche profundamente normal que de repente se vuelve anormal, es lo que convierte al caso Trancas en uno de los más estudiados de Sudamérica. Porque no es solo lo que se vio, sino quién lo vio y dónde lo vio. Cualquier relato fantástico puede inventar luces. Lo que es difícil inventar es coherencia humana. La familia Moreno vivió en carne propia la transición brutal entre una vida marcada por la rutina y una experiencia que escapaba de cualquier marco conocido. Antes del horror, su mundo era predecible. Después de esa noche, la finca dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en un borde entre lo cotidiano y lo inexplicable. Y es justamente en ese borde, en ese punto exacto donde la realidad se dobla, donde nos vamos a meter en el siguiente bloque. Aquí termina el retrato. A partir de ahora, el caso comienza a tomar forma. Muy bien. La noche cayó sobre la finca Moreno sin ceremonias. Rápida, pesada, como si alguien hubiera arrojado una manta negra sobre los campos. No había viento, no había grillos, no había nada. Las hermanas siempre recordaron ese silencio, porque no era un silencio normal, era una ausencia total de ruido, como un hueco, algo que no cuadra desde el primer segundo.
La casa estaba casi a oscuras. Solo el resplandor débil de la cocina seguía encendido. Serían alrededor de las 2 de la mañana cuando escucharon el primer ruido. Un zumbido bajo, continuo, como si viniera desde la tierra, no desde arriba, más bien desde abajo. Era tan suave que casi parecía un truco de la mente cansada, pero lo suficiente para obligar a cualquiera a detenerse a mitad del paso. Esa fue la antesala. Lo siguiente llegó sin aviso. Primero una luz, pequeña, blanca, suspendida frente al cañaveral, a unos 30 metros de la finca. No se movía con el viento, porque no había viento. No titilaba. No hacía lo que hace una luz común. Permanecía fija, como si tuviera conciencia de estar siendo observada. Una de las hermanas, todavía medio dormida, pensó que era algún vehículo perdido, un reflejo, un espejismo. Pero cuando la luz comenzó a elevarse lentamente, en vertical, sin ruido y sin desviaciones, supieron que aquello no pertenecía a nada conocido. La segunda luz apareció casi al mismo tiempo, luego la tercera, luego otras más, alineándose como cuentas de un collar invisible. El campo, antes muerto y opaco, empezó a iluminarse con un resplandor frío que no calentaba la piel ni proyectaba sombras normales. Las sombras parecían dibujadas a mano, planas, torcidas, como si la luz viniera desde una dirección imposible. Y entonces ocurrió lo que las hermanas describirían durante toda su vida como el tren de luces. No era una metáfora. Así lo llamaban porque avanzaba como un tren, recto, firme, compuesto por varios puntos luminosos que se movían al mismo tiempo, sincronizados, como si una sola voluntad los controlara. Las luces no parpadeaban, no fallaban, no vibraban. Se desplazaban con la decisión de algo que sabe exactamente a dónde va. Una de las hermanas gritó. La mayor intentó calmarla, pero sus propias manos temblaban demasiado fuerte como para hacérsela fuerte. Detrás del tren, entre comillas, otras luces más pequeñas comenzaron a descender desde una altura moderada. Parecía una caída suave, casi elegante, una bajada consciente. Los haces de luz que surgieron de ellas no eran normales, no se dispersaban, no iluminaban a su alrededor. Eran como columnas sólidas, como tubos de luz, como haces de láser. Podrían haberse tocado con la mano, decían ellas, y sentirlos como un objeto, no como una lámpara. Parecían como si fueran algo material, algo sólido. Esa solidez fue lo que más perturbó a los investigadores. Los haces de luz no se expandían en absolutamente ninguna dirección. Eran exactos, delgados, definidos, como si un cuchillo luminoso hubiera sido clavado en la tierra. Y la tierra vibraba, muy poco, apenas perceptible, un temblor casi íntimo, como si algo debajo de la finca estuviera respondiendo a esas luces. El ganado empezó a enloquecer. Los caballos golpeaban las paredes del establo. Las gallinas chillaban sin parar. Pero afuera, en el campo abierto, todo seguía mudo. Un silencio impuesto, artificial, como si el sonido tuviera prohibido existir más allá del perímetro de la casa. Cuando las hermanas se asomaron por la ventana, vieron las figuras. 3, tal vez 4. Eran siluetas humanoides, delgadas, caminando entre los haces de luz, como si esos tubos les marcaran un camino invisible.
No corrían, no se apresuraban. Avanzaban con una calma que resultaba insultante. Parecían blandos en sus movimientos, casi flotantes, pero dejaban huellas ligeras en la tierra. No tenían prisa, no tenían miedo. Eran ellos quienes imponían el miedo. Una de las hermanas relató que una figura se detuvo justo frente a uno de los haces de luz y levantó lo que parecía ser un brazo. El haz reaccionó. No se intensificó. Lo que pasó es que la luz cambió de color. Pasó de un blanco puro a un tono rojo, como si fuera sangre iluminada. Las otras luces hicieron lo mismo, como si respondieran a una orden. Ese instante les dejó claro que las luces tenían intención, que no eran fenómenos naturales, ni reflejos, ni aparatos perdidos. Había coordinación, había comunicación, había algo vivo detrás de todo. La finca quedó atrapada dentro de ese espectáculo mudo, un territorio invadido, un cerco invisible. Nadie podía moverse, ni siquiera abrir la puerta sin sentir que algo afuera los estaba esperando. La hermana más joven quiso correr hacia el cuarto de sus padres, pero sus piernas no le respondieron. No fue pánico, fue otra cosa, una parálisis fría, como si algo les hubiera quitado el control sobre el propio cuerpo. Después, con el tiempo, todas repetirían la misma palabra: inmovilización. Como si un campo, no sabían describirlo mejor, les hubiera caído encima. El tren de luces avanzó hacia la huerta. Las figuras también. Una se detuvo frente a un árbol y lo tocó. El árbol reaccionó. Las hojas se doblaron de manera antinatural, apuntando hacia abajo. Luego volvieron a levantarse lentamente, como si suspiraran. No hubo quemaduras, no hubo un daño visible, solo esa respuesta absurda, imposible, como si la materia obedeciera algo que no debía obedecer. Las gallinas dejaron de gritar. Los caballos se callaron. Todo quedó en un silencio perfecto otra vez. Entonces se escuchó un chasquido seco, uno solo, un sonido que rebotó por el campo como si alguien hubiera roto un hueso gigantesco. Las luces se detuvieron, las figuras también. Algo había cambiado, y ese cambio fue peor. Una de las figuras giró la cabeza hacia la casa. Las hermanas, todavía inmovilizadas, sintieron un calor repentino en el rostro, como si una luz invisible las estuviera escaneando. Ninguna luz visible las apuntaba, pero podían sentir esa mirada. Relatos posteriores mencionaron náuseas, presión en el pecho y visión borrosa. Incluso un leve sabor metálico en la boca. Después, sin transición, las luces comenzaron a elevarse. No como antes, lentamente. Esta vez subieron rápido, casi violentas, como si hubieran recibido una orden urgente. Se alinearon en el aire, se quedaron suspendidas unos segundos y después desaparecieron. Sin explosión, sin humo, sin sonido. Simplemente se apagaron como si alguien hubiera desconectado el interruptor del cielo. El campo quedó totalmente oscuro. El silencio se rompió de golpe. Los animales volvieron a gritar. El viento regresó. El zumbido desapareció. Todo volvió a la normalidad con una rapidez enferma, como si lo anterior no hubiera ocurrido. Pero las hermanas sabían que sí ocurrió. Lo recordaban con una claridad dolorosa.
Esa noche marcó el inicio del verdadero horror. Las visitas oficiales, los interrogatorios, el ruido mediático, las versiones inventadas, las teorías idiotas, los silencios que olían a órdenes superiores. Pero eso no fue inmediato. Lo inmediato fue otra cosa, una certeza brutal. Algo había estado en la finca, algo había entrado y algo había mirado dentro de la casa. El miedo no terminó con la desaparición de las luces. Apenas había comenzado. Y la siguiente mañana traería las primeras respuestas y las primeras mentiras. El amanecer llegó como un insulto. Después de una noche imposible, cargada de luces que parecían tener voluntad propia y figuras que no pertenecían a este mundo, la claridad del día resultaba obscenamente normal. Las gallinas, que horas antes habían chillado como si estuvieran siendo arrancadas del mundo, ahora caminaban confundidas entre la tierra húmeda. Los caballos seguían nerviosos, respirando de manera entrecortada. La finca amaneció en un estado que solo podría describirse como postraumático. Las hermanas Moreno apenas durmieron. Las horas que siguieron al fenómeno fueron de temblores, de silencio quebrado, de miradas perdidas en el mismo punto del campo donde el famoso tren de luces había aparecido. Nadie hablaba. Había demasiado miedo, demasiada incertidumbre. No sabían si aquello volvería. A las 7:30 de la mañana, el primer golpe a la puerta sonó con fuerza. Eran policías rurales de Tucumán. 2 hombres, cansados, irritados, con una expresión que indicaba que estaban hartos de llamados nocturnos por ganado perdido o peleas entre vecinos. No esperaban nada extraordinario. Nadie está preparado para algo extraordinario en un país que llevaba suficiente violencia cotidiana como para no creer en nada más. Pero el rostro de las hermanas les dio una advertencia silenciosa. Algo pasó aquí. Los policías escucharon el relato, primero con incredulidad, luego con una creciente incomodidad. No eran hombres que creyeran fácilmente. Sin embargo, cuando uno de ellos salió a examinar el terreno y vio las huellas, todo cambió. Nada en la finca tenía la forma de aquellas marcas circulares y profundas incrustadas en la tierra húmeda. No eran huellas de vehículo, ni de tractor, ni de maquinaria agrícola. Eran depresiones perfectas, de bordes nítidos, como si un objeto extremadamente pesado se hubiera apoyado durante varios minutos sin dejar rastro más allá de ese hundimiento geométrico. A unos metros de ahí encontraron lo siguiente: 3 manchas oscuras como quemaduras, plantas dobladas hacia la misma dirección, dobladas de un modo imposible, sin partirse, sin romperse, solo flexionadas como si hubieran obedecido una fuerza externa. Un riel metálico de ferrocarril cercano con una marca irregular, como si hubiese sido sometido a un calor extremo en un punto específico. El material en realidad no estaba derretido, pero sí deformado, como si algo lo hubiese presionado desde arriba. Los policías se quedaron quietos. Ese silencio pesado de hombres que entienden que están frente a algo que no pueden explicar. Tomaron fotografías que nunca aparecerían en los informes oficiales. No sabían por qué lo hacían, pero una intuición fuerte, quizás miedo puro, los obligó. El reporte inicial, enviado por radio a la delegación, provocó un efecto inmediato. Soliciten apoyo. 2 horas después, un par de camionetas militares llegaron a la finca.
No venían a proteger a nadie, venían a observar, a documentar, a tomar control del área. Los uniformados no sorprendieron a las hermanas. En Argentina, en los años 60, era súper común que los militares se involucraran en cualquier cosa que sonara a seguridad nacional, aunque fuera un fenómeno inexplicable en el campo. Lo que sí sorprendió fue la rapidez con la que llegaron. No venían con actitud de burla ni con desinterés. Venían con información previa. Uno de ellos, un teniente de rostro frío, pidió que nadie se acercara a la zona de las marcas. No era una sugerencia, era una orden. Luego extendieron un perímetro con cintas improvisadas. Tomaban notas, fotografías, y uno de los soldados incluso utilizó un medidor extraño, un aparato que las hermanas nunca antes habían visto. Algo metálico con antenas cortas que captaban no se sabía qué. Poco después llegaron los civiles, un ingeniero agrónomo de la zona, un profesor universitario interesado en fenómenos atmosféricos. Por otro lado, un investigador privado que había escuchado rumores en la radio. Y un periodista que apareció casi de casualidad. Ese pequeño grupo no se conocía entre sí, pero durante esa mañana todos compartían la misma impresión. Los militares querían controlar la narrativa desde el minuto número 1. Mientras tanto, las hermanas Moreno fueron interrogadas en su propia casa. Primero por la policía, luego por los militares, luego por los civiles. Cada uno con su enfoque distinto. Los policías buscaban coherencia. Los investigadores buscaban datos. Los militares buscaban inconsistencias. Pero las hermanas no se contradecían, no cambiaban la historia, no inventaban detalles. Su relato era firme, aunque tembloroso. Las luces, el tren, que fue a lo que ellas llamaron a la formación de lucecitas, los haces sólidos de luz, las figuras humanoides, la parálisis, el silencio total, la desaparición abrupta. Todos tomaban nota. Nadie les confesaba que las mismas luces habían sido reportadas la noche anterior en otros puntos de la provincia. El periodista, en cambio, parecía sentir que estaba frente a algo histórico. Anotaba rápido, preguntaba más, buscaba reacciones. Su cuaderno estaba lleno de detalles cuando uno de los militares se le acercó y lo escoltó fuera de la finca. No era una invitación. Estaban expulsando al periodista. Nota no autorizada. Esa fue la explicación. Mientras tanto, los investigadores examinaban las marcas de la tierra. El ingeniero agrónomo no podía explicarse cómo era posible que un área circular hubiera perdido humedad tan uniforme y profundamente. El profesor universitario analizaba las plantas dobladas, murmurando sobre electromagnetismo o campo ionizado, aunque sus propias notas parecían admitir derrota frente a lo inexplicable. Pero el hallazgo más perturbador llegaría al mediodía, cuando uno de los soldados llamó al teniente desde el costado del riel ferroviario. Algo más había ahí. El riel no solamente estaba deformado, tenía una marca oscura, alargada, como si una energía concentrada hubiera golpeado en línea recta. No era un corte, no era quemadura, no era óxido. Era como algo intermedio, un punto tipo daño térmico, que pues en realidad no es habitual en metales expuestos al ambiente rural.
El investigador privado, no muy bien visto por los militares, casi gritó al ver la marca. Esto no es humano. Esto no lo hace una máquina común. No dijo más. El teniente lo miró con frialdad y lo silenció con un gesto militar. Las hermanas Moreno, mientras tanto, empezaron a notar algo extraño en el comportamiento de los investigadores. Nadie parecía sorprendido. Nadie parecía verdaderamente incrédulo. Había una calma artificial, profesional, como si aquello no fuera nuevo para ellos. Como si ya hubieran visto algo parecido antes. Fue entonces cuando comenzó el verdadero problema. Cuando el primer reporte policial llegó a la comisaría central, el documento mencionaba luces intensas, ruidos anómalos, marcas circulares, distorsión en riel metálico. Pero cuando ese mismo informe llegó a manos del gobierno local, horas después, el lenguaje había cambiado. Los documentos oficiales, los que quedarían archivados, hablaban de fenómenos lumínicos posiblemente atmosféricos, de alteraciones causadas por maquinaria agrícola, daños en el riel por desgaste natural, histeria colectiva de los testigos. Los policías que habían visto las huellas con sus propios ojos no reconocían su propio reporte. Y ahí comenzó el silencio. El militar al mando dio la orden de no hablar con la prensa. El periodista desapareció ese mismo día de la zona. Los civiles no recibieron copia de sus propias anotaciones. Las hermanas fueron advertidas con una cortesía, digamos, brutal, de que no debían alterar el orden público con historias exageradas. Sin embargo, esa tarde, cuando los militares estaban a punto de retirarse, ocurrió algo que echaría por tierra la estrategia de ocultamiento. El profesor universitario, pálido, consternado, se acercó a las hermanas antes de irse. Murmuró como quien teme ser escuchado. Lo que vieron, no están solas. Ya hubo casos. No hablen con cualquiera. No confíen en nadie que venga del gobierno. Y luego, sin esperar respuesta, se marchó. Ese gesto, pequeño, casi cobarde, confirmó las sospechas. El Estado sabía más de lo que admitía. Tal vez mucho más. Y mientras los vehículos se alejaban dejando una estela de polvo en el aire caliente de Tucumán, las hermanas Moreno quedaron solas en la finca. Solas con sus recuerdos, solas con las pruebas que habían intentado neutralizar, solas con el miedo persistente de que aquello pudiera volver. Pero lo peor aún estaba por venir. La llegada de nuevos testigos, los informes internacionales, las presiones políticas y el punto de quiebre que convertiría el caso de Trancas en uno de los más estudiados y más manipulados de Argentina. Si uno quiere comprender la magnitud real del caso Trancas, no basta con escuchar el relato de las hermanas Moreno. No basta con leer informes militares, recortes de periódicos o declaraciones copiadas y recopiadas en revistas de la época. Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que detenerse en lo más extraño del suceso. ¿Qué es? Pues la evidencia física. La materia alterada, la tierra deformada, el metal marcado, las plantas dobladas.
el silencio imposible y sobre todo esa luz que no se comportaba como luz, sino como algo más, algo que tenía densidad, dirección, propósito, una luz que parecía estar viva. Porque esa es la clave del caso. La luz en Trancas actuó como un objeto, no como un fenómeno. Varios ufólogos que de alguna manera pues estudiaron el caso años después coinciden en un punto inquietante. Lo que describieron las hermanas no es compatible con ningún fenómeno atmosférico conocido. Ellas hablaban de haces luminosos sólidos, como tubos de luz que podían tocar el suelo sin dispersarse. Luz que se mantenía delimitada, luz que parecía material. Según los testimonios, uno de esos haces alcanzó el galpón de la finca. No lo iluminó, lo impactó. Eso por sí solo ya contradice cualquier explicación meteorológica. Los militares que inspeccionaron la zona encontraron marcas en la tierra donde esos haces de luz habían tocado el suelo. Marcas circulares, uniformes, más secas que el resto del terreno, como si hubieran sido deshidratadas en segundos. Uno de los peritos describió la zona afectada como estéril, no quemada, no carbonizada, simplemente sin vida. La luz también parecía tener fuerza. Las hermanas afirmaron que uno de los haces de luz desplazó polvo, hojas y pequeñas piedras hacia los costados, como si algo físico estuviera empujando el aire. Es un detalle que muchos escépticos ignoraron por décadas, pero que para los ufólogos fue crucial. La luz actuaba como una máquina, no como un destello. Incluso los animales reaccionaron a esa energía anómala. Los caballos retrocedieron de golpe, relincharon y temblaron. Las gallinas quedaron en silencio, completamente inmóviles. Esas reacciones fisiológicas no corresponden a la luz común. No se asustan así por faros, por linternas o por descargas eléctricas. Algo material se acercaba, algo que vibraba en un espectro que ellos, los animales, podían percibir. Este es uno de los aspectos más ocultos y también más reveladores del caso. Mientras las hermanas intentaban controlar el pánico dentro de la finca, al menos 4 grupos de personas en zonas cercanas también reportaron haber visto luces desplazándose sobre campos abiertos. No eran estrellas fugaces, no eran reflectores, no eran vehículos. Y sobre todo, no hacían ruido. Uno de los relatos más sólidos provino de una familia que vivía a 2 kilómetros al sur. Ellos aseguraron haber visto un objeto luminoso desplazarse lentamente, como quien busca algo. El padre contó que lo observó a través de la ventana, pensando que era un avión, hasta que el objeto se detuvo en el aire durante varios segundos, sin oscilación, sin sonido, sin movimiento lateral. Ese detalle, la ausencia total de ruido, se repetiría una y otra vez. Otro grupo de testigos, trabajadores rurales que dormían en un galpón del otro lado de las vías, aseguraron que escucharon a los perros ladrar con frenesí. Pero lo extraño fue lo que siguió. De pronto, el ruido se cortó abruptamente, como si alguien hubiese apagado el mundo. Ni grillos, ni viento, ni pasos. Nada. El silencio absoluto es uno de los rasgos más icónicos del fenómeno ovni y uno de los más presentes en el caso Trancas. Las hermanas dijeron que cuando las luces aparecieron, sintieron que el sonido se había retirado del mundo entero. No solo su casa, la noche misma parecía suspendida. Esa coincidencia entre testigos distantes refuerza algo que los ufólogos destacan.
El fenómeno afectó un área grande, no solo la finca. Las hermanas Moreno, especialmente Argentina Moreno, sufrieron síntomas físicos que no tenían explicación médica inmediata. Náuseas persistentes, dolor de cabeza punzante, irritación ocular, sensación de calor en la piel expuesta a la ventana, temblores involuntarios, fatiga extrema al día siguiente. Argentina incluso describió, una opresión en el pecho que duró horas. No era un ataque de pánico, o no solo pánico, porque el síntoma apareció después del encuentro, cuando supuestamente ya estaba a salvo. Los médicos locales no dieron diagnósticos claros. Uno habló de shock nervioso, otro de fatiga por estrés. Pero lo que nunca pudieron explicar fue por qué las irritaciones en los ojos coincidían exactamente con la dirección desde donde las luces habían golpeado las ventanas. Una de las hermanas dijo que sintió calor en la mejilla derecha. No dolor, no quemadura, simplemente calor. Cuando los investigadores compararon su relato con las marcas en el vidrio, notaron que el haz más cercano había impactado justo en ese ángulo. No deja de ser inquietante que las reacciones físicas de las hermanas coincidieran totalmente con la geometría de la luz. El testimonio de las hermanas sobre las figuras humanoides fue en un principio el más ridicularizado, pero con el tiempo se convirtió en el más relevante. Lo que ellas describieron no era una silueta confusa, ni sombras, ni imaginación. Eran 3 figuras pequeñas, delgadas, blancuzcas, que se movían cerca de las luces con un caminar extraño, sin prisa, pero tampoco con torpeza. Era más bien como si exploraran, como si observaran. Nunca intentaron acercarse a la casa. Nunca corrieron. Nunca hicieron ruido. Solo estaban ahí. Esas figuras aparecieron después de que los haces se movieran alrededor de la finca, como si estuvieran verificando el terreno antes de aproximarse. Para los investigadores, esto indicó conducta, no aleatoriedad. Varios ufólogos afirman que la presencia combinada de luz sólida, silencio absoluto, figuras humanoides, comportamiento organizado, hace que el caso Trancas encaje en un patrón internacional de encuentros cercanos. Pero lo más perturbador es otro detalle. Las hermanas coinciden en que las figuras también parecían observarlas a ellas. Fue esa mirada, más que las luces, lo que las dejó con terror persistente durante meses. Un investigador extranjero que visitó Trancas años después dijo una frase que se volvió famosa. En este caso, la tierra es tan testigo como la familia Moreno. Y tenía razón. Las anomalías físicas incluían: número 1, marcas circulares profundas, de diámetro uniforme, sin huellas, sin arrastre, como si algo muy pesado hubiera descendido de forma vertical. No había maquinaria agrícola capaz de producir un círculo tan perfecto. Número 2, tierra deshidratada. Las zonas tocadas por la luz estaban secas, incluso después de la lluvia ligera de la noche anterior. Es un efecto conocido en casos con radiación térmica o microondas. Número 3. Plantas dobladas sin romperse. Un fenómeno similar al que décadas más tarde se estudiaría en los círculos de las cosechas.
Las fibras internas de las plantas estaban flexionadas como si hubieran sido sometidas a calor súbito. Número 4. La marca en el riel del ferrocarril. Esta es quizá la evidencia más sólida. El riel presentaba una deformación suave, imposible de producir sin maquinaria industrial, pero no había señales de impacto mecánico. Era como si lo hubieran ablandado durante unos segundos. Los militares fotografiaron el riel, tomaron medidas y luego desaparecieron de la zona sin dejar copia de ningún informe técnico. Cuando la prensa preguntó, la respuesta fue fría. Desgaste metálico natural. Una explicación casi ofensiva para quienes habían visto la marca con sus propios ojos. Durante la primera semana, el caso causó confusión en los diarios locales. Algunos periódicos lo trataron como un simple avistamiento extraño. Otros usaron un tono más serio, mencionando la presencia militar. Pero luego aparecieron los artículos sarcásticos, las caricaturas, los chistes, los condescendientes. Eso no fue casual. Varias notas serias desaparecieron de las ediciones posteriores. Algunos periodistas dijeron en voz baja que recibieron sugerencias, entre comillas, de no escalar el caso. Un periodista, el mismo que había sido expulsado de la finca, aseguró haber visto su nota completa reemplazada por una versión más liviana y ridicularizada. Aún así, el interés internacional sí creció. Ufólogos de diferentes países empezaron a escribir cartas solicitando información. Investigadores privados viajaron por su cuenta. Algunos lograron hablar con las hermanas. Otros fueron interceptados por las autoridades. Ese extraño equilibrio entre intentar minimizar el caso y al mismo tiempo atraer atención silenciosa persiste hasta el día de hoy. El caso Trancas no es famoso por una sola cosa. Es famoso porque todo coincide. Lo que las hermanas vieron, lo que escucharon o no escucharon, la reacción de los animales, las marcas en la tierra, el daño en el riel, las plantas alteradas, los testigos externos, los síntomas físicos, el silencio oficial. Cada pieza refuerza a la otra. No hay contradicción interna. No hay detalles imposibles. No hay testigo desubicado. Si se eliminan los informes oficiales filtrados, lo que queda es un conjunto sólido, coherente, casi quirúrgico de datos que apuntan a un fenómeno inteligente. Y ese es el motivo por el cual Trancas sigue siendo uno de los casos más difíciles de desestimar en la historia de la ufología latinoamericana. Porque aquí la materia misma parece decir la verdad. Pero toda evidencia física tiene un límite. Y hay un punto donde la ciencia, el ejército y el Estado ya no investigan. Cuando comienzan las implicaciones. Ahí empieza la otra historia. La historia del silencio. Las horas posteriores al incidente fueron un hervidero de versiones, pero no todas nacieron para aclarar. Algunas surgieron más bien para tapar, para recomponer el orden, para devolverle a la realidad una forma que había sido violentada. Mientras los testigos temblaban, mientras la finca todavía olía a metal caliente y tierra quemada, las primeras explicaciones oficiales aparecieron con una urgencia casi sospechosa, como si ya estuvieran preparadas desde antes de que alguien hiciera la primera pregunta. Primero, el desfile de excusas. Autos, trenes, helicópteros, vaya, lo que hubiera a mano. La primera teoría que intentó imponerse fue la más ridícula. Probablemente eran autos. ¿Autos? En una zona rural donde el camino
era poco más que una cicatriz de tierra, donde la única luz nocturna solía ser la de una lámpara de queroseno? Pues sí, dijeron que eran autos. Autos que, según la versión oficial, habrían proyectado sus luces en patrones perfectamente geométricos, suspendidos a metros del suelo, con haces sólidos capaces de iluminar como tubos físicos. ¿Autos? ¿Autos capaces de moverse en silencio absoluto? ¿Autos que se deslizaban sin motor, sin vibración y sin dejar huellas de neumáticos? Dudoso. Luego llegó la versión del tren. Un tren fantasma, porque la vía más cercana no pasaba por donde las luces fueron vistas. Pero aún así, los portavoces insistieron que pudo haber sido un tren. Un tren que hubiese viajado sin ruido, sin pasajeros y sin horarios registrados. Un tren que para lograr lo que vieron las hermanas Moreno tendría que haber salido volando del riel, elevándose en segmentos luminosos que trazaban figuras imposibles. Bastante absurdo, pero útil. La palabra tren calma, suena familiar y la gente teme menos a lo que resulta familiar. Después vinieron las teorías de los helicópteros. Helicópteros que nadie oyó. Helicópteros que presuntamente podían quedarse suspendidos y proyectar luz sin que el viento moviera ni una hoja, ni levantara polvo, ni alterara el aire. Helicópteros que en teoría estaban haciendo maniobras de rutina, aunque no existiera ningún registro de entrenamiento nocturno militar ese día ni en la zona. Y más tarde, en una pirueta desesperada, surgió la hipótesis de la maquinaria agrícola. Tractores, cosechadoras, equipos de riego, vaya, todo un catálogo de herramientas que mágicamente podían emitir haces de luz sostenidos, blancos, fríos y con bordes definidos. Como si en las fincas de Tucumán se usaran aparatos soviéticos que funcionaban con energía de otro mundo. Cada explicación trataba de cumplir el mismo propósito: domesticar el horror. Segunda ola de teorías. El problema de los testigos. Gente demasiado coherente como para desechar. Lo que estas personas negacionistas no esperaban era enfrentarse a un tipo incómodo de testigo. ¿Cuál es ese tipo incómodo de testigo? Bueno, pues gente común, sin historial de fantasías, sin intereses ocultos y sin absolutamente ningún deseo de figurar. La familia Moreno y en especial las hermanas hablaban con la claridad helada de quienes no buscan convencer. Relataban lo ocurrido con una simpleza que desarmaba cualquier teoría normal. ¿Cómo encajar lo que dijeron dentro de las explicaciones oficiales? Las luces se movían como si tuvieran intención, como si observaran. Las figuras humanoides estaban demasiado cerca, demasiado quietas, demasiado conscientes. Los haces de luz no alumbraban, se materializaban como estructuras. Los animales reaccionaron antes de cualquiera de los humanos. El silencio era absoluto, anómalo, inquietante. Nada de eso encajaba en vehículos, en trenes, en helicópteros o en maquinaria. Pero las autoridades insistieron, porque aceptar otra cosa hubiera significado admitir que el control se había perdido. Ahora, hubo contradicciones físicas.
es decir, lo que los objetos no pueden hacer. Si uno desmenuza las teorías oficiales, se encuentran fisuras tan obvias que parecen insultantes. Primero, velocidad y desplazamiento. Porque las luces se movieron con aceleraciones imposibles para vehículos terrestres. Cambiaron de dirección sin curva, sin transición. No había polvo levantado. No había vibración. Segundo, comportamiento del haz de luz. Es decir, un faro de cualquier vehículo no hace un tubo sólido. Una linterna no se puede detener a medio metro del suelo como un cilindro cortado. Un auto no proyecta un rayo que se curva y un tren mucho menos. Pero las autoridades lo ignoraron. Tercero, distancia de fuentes conocidas. Y esta es muy obvia. No había helicópteros registrados. No había maquinaria funcionando. No había un tren programado. No había tránsito. Y aún así, los negacionistas insistieron. Pero también hubo contradicciones temporales. Es decir, cuando la explicación llega antes que el análisis. Y les explico. Miren, las versiones oficiales fueron más rápidas que las conclusiones preliminares, tanto que parecía que habían sido redactadas antes de que los investigadores llegaran al terreno. Los policías aún revisaban el establo chamuscado y ya un vocero local hablaba de luces de vehículos. Los militares todavía olían el metal quemado cuando desde una oficina en Tucumán alguien aseguraba que podía ser un tren. Demasiado rápido, demasiado conveniente. Las hermanas todavía no habían terminado de dar su declaración, pero las autoridades ya sabían o fingían saber qué había ocurrido. El mensaje era simple. No piensen, no hablen y no le busquen más. También existieron contradicciones geográficas, es decir, mapas que desmienten a los negacionistas. Porque cualquier persona que conociera la zona sabía lo absurdo de las explicaciones. Las vías del tren quedaban demasiado lejos. Los caminos rurales apenas permitían el paso de un vehículo sin atascarse en el lodo. No había tendidos eléctricos capaces de producir fenómenos lumínicos. No había torres, ni antenas, ni instalaciones industriales cercanas. Todo era campo abierto, oscuro y silencioso. Y aún así, las autoridades quisieron convencer al país de que un conjunto de luces organizadas, flotando a baja altura, moviéndose con inteligencia, proyectando haces sólidos, era simplemente producto de una noche movida de maquinaria y tráfico rural. Mientras los investigadores independientes tomaban notas, mientras los militares discutían en voz baja y mientras la familia Moreno intentaba dormir con la luz encendida, la prensa ya jugaba su papel. No mintió, o al menos no lo hizo directamente. Hizo algo peor. Ridiculizó. Los titulares usaban comillas. Luces, figuras, objetos. Como si cada palabra fuera una broma interna. Las hermanas Moreno se convirtieron sin quererlo en personajes de un espectáculo que ellas no habían pedido. La prensa suavizó, exageró, lo ridiculizó y lo minimizó de manera brutal. Mostró solo la parte pintoresca del horror, pero nunca mostró su peso real. A medida que avanzaban los días, la versión oficial quedó atrapada en un punto incómodo.
No podía negar que algo había ocurrido, pero tampoco podía reconocer lo que los testigos describían. El Estado necesitaba un equilibrio, es decir, aceptar el evento sin aceptar sus implicaciones. Así que instalaron una narrativa bastante tibia. Algo se vio, pero no era nada extraordinario. Hubo confusión. Los testigos se asustaron. Nadie está mintiendo, solo están equivocados. Ese fue el gran acto del negacionismo. No pelear directamente contra la verdad, más bien diluirla. Cada teoría oficial parecía diseñada para que los testigos se sintieran tontos, como si no supieran distinguir un auto de un objeto aéreo, como si jamás hubieran visto un tractor, como si los haces sólidos de luz pudieran confundirse con focos comunes. El mensaje implícito era asfixiante. Ustedes no entendieron, nosotros sí. Ustedes vieron cosas, nosotros sabemos qué son. Ustedes sintieron miedo, nosotros sentimos lástima. Pero lo ocurrido en Trancas no era un malentendido, y cada vez más investigadores lo sabían. La gente de la zona comentó durante semanas lo que había pasado. Los animales nunca volvieron a comportarse igual. La familia Moreno no durmió en paz por meses. Los militares no ocultaron del todo su inquietud. Los investigadores civiles admitieron en privado que lo visto no podía reducirse a maquinaria o vehículos. Había demasiados elementos que escapaban a cualquier explicación convencional. La precisión de los movimientos, la geometría de las luces, la presencia silenciosa de las figuras, la ausencia total de sonido mecánico, las plantas quemadas por un calor imposible, el miedo visceral que los testigos describieron, la coordinación entre diferentes objetos luminosos. Era un rompecabezas que nadie quería armar. En privado, algunos funcionarios admitieron que ninguna de las teorías oficiales tenía sentido. No podían explicarlo, no podían clasificarlo y, sobre todo, no podían reconocerlo públicamente. ¿Por qué hacerlo? Implicaba aceptar que algo ingresó al territorio nacional, en silencio, con tecnología desconocida, sin permiso y sin defensa. Por eso optaron por la salida tradicional: ridiculizar, minimizar, confundir y enterrar. La creatividad del negacionismo cumplió su misión: fabricar una capa de normalidad sobre una noche que no tenía nada de normal. Pero esa capa era tan delgadita que cualquiera que mirara con atención podía ver lo que había debajo. Un hecho demasiado grande para ser domesticado, demasiado incómodo para ser aceptado, demasiado real para ser olvidado. Y aquí es cuando llegan las teorías alternativas y conspirativas. Cuando las explicaciones oficiales comenzaron a derrumbarse bajo su propio peso, es decir, vehículos inexistentes, trenes imaginarios, helicópteros silenciosos, maquinaria agrícola con poderes sobrenaturales, el vacío dejó espacio para un nuevo tipo de narrativa. Una que no buscaba calmar, sino explicar lo que realmente no encajaba. Una que no era cómoda, ni sencilla, ni aceptable para las instituciones. Una que, como todo lo que nace lejos de los micrófonos, estaba hecha de susurros, de conversaciones de pasillo, de noches en que la gente hablaba más bajo de lo normal. La verdad es esta: el misterio de Trancas no dejó espacio libre. Donde el Estado cayó, surgieron otras voces. Y esas voces, aunque divergentes entre sí, compartían un punto común. Ninguna de ellas trataba de maquillar el horror. La primera hipótesis fue el extraterrestre, la explicación que nadie quería decir en voz alta. La hipótesis más incómoda fue también la más obvia. Lo que descendió en Trancas no era de este mundo.
No porque las hermanas Moreno usaran esa palabra, extraterrestres, sino porque todo lo que describieron encajaba con décadas de informes globales de extraterrestres o de avistamientos extraterrestres. Es decir, objetos silenciosos, luz sólida, figuras humanoides, movimientos inteligentes, efectos físicos en plantas, animales y personas. El fenómeno tenía patrones que en perspectiva parecían calcados de otros casos previos. Los investigadores civiles fueron los primeros en mencionarlo, no por voluntad, sino por descarte. Lo que habían visto en la finca, es decir, las marcas quemadas, el calor sin fuego, huellas sin dueño, cambios fisiológicos inexplicables, era imposible de asociar con tecnología humana conocida. La descripción de los objetos luminosos concordaba con reportes ya archivados de La Pampa, de Jujuy, de Mendoza, de zonas rurales donde campesinos hablaban en voz baja de luces que se movían como si pensaran. Nadie los había tomado en serio, pero con el caso Moreno, los patrones se superponían de manera inquietante. Las figuras eran lo más perturbador. Los testigos no las llamaban extraterrestres, usaban palabras más primitivas. Sombras, cosas, bichos parados. Pero la conducta que describían, es decir, quietud extrema, atención focalizada, proximidad sin agresión inmediata, coincidía con relatos de los años 40 y 50 en distintas provincias. Nadie había logrado explicarlo entonces, tampoco ahora. La teoría extraterrestre era lo que el Estado más temía, porque no se podía controlar, no se podía negar con datos falsos, no se podía ridiculizar sin quedar en evidencia, y por eso nadie la mencionó en público, aunque en privado más de un militar la insinuó. La segunda teoría fue la del prototipo militar, es decir, lo que se prueba en silencio. Esta teoría circuló fuera de los micrófonos que apuntaban en otra dirección. Según esta idea, lo ocurrido en Trancas no era un evento extraterrestre, sino más bien humano. Pruebas secretas de tecnología adelantada. Algunos investigadores plantearon que podía tratarse de prototipos experimentales derivados de colaboraciones militares internacionales. Argentina en los años 60 no era ajena a acuerdos discretos con potencias que buscaban terrenos aislados para ensayar dispositivos no oficiales. Esta teoría tenía su atractivo, porque pues explicaba el silencio militar, explicaba por qué llegaron tan rápido al lugar, explicaba la insistencia por ocultar todo, explicaba la presencia de equipos que ningún civil vio llegar. Pero también tenía problemas graves. El comportamiento de la luz no encajaba con tecnología terrestre conocida. Es decir, no había ningún tipo de vehículo o artefacto que proyectara luz sólida, o por lo menos la proyección fuera sólida. Ausencia de fuente visible, movimiento autónomo, ausencia de calor por radiación convencional, cambios direccionales en fracciones de segundos. Incluso los ingenieros militares que inspeccionaron la zona sabían que nada del arsenal local, ni de ninguna potencia en ese momento, podía replicar eso. Si eran prototipos humanos, eran prototipos que no debían existir. La posibilidad más inquietante dentro de esta teoría era la de tecnología extranjera utilizada sin consentimiento local, lo cual encajaba con el comportamiento de los oficiales aquella noche. Es decir, ¿por qué hablaban tan poco? Tomaban notas solo para ellos, no para el expediente, y hacían preguntas demasiado específicas sobre intensidad luminosa, patrones de vuelo y reacciones biológicas del ganado. Preguntas que solo hace alguien que sabe lo que busca. Algunos investigadores independientes sospecharon que las figuras humanoides no eran seres, sino trajes experimentales de aislamiento o protección.
Pero esa hipótesis se deshizo cuando se analizaron las descripciones de movimiento. Los testigos hablaban de desplazamientos como flotando, sin pasos, sin peso. Cualquier traje tendría peso. Estos seres, según las hermanas, parecían no tenerlo. Aún así, la teoría militar sobrevivió porque resultaba menos perturbadora que el extraterrestre. Era más fácil creer que el Estado jugaba en secreto con juguetes peligrosos que aceptar que algo no humano había caminado entre los árboles de esa finca. La tercera teoría fue la teoría psicosocial, cuando todo está en la cabeza, según quienes no estuvieron ahí. Esta tercera teoría buscaba desmontarlo todo desde la raíz. Según esta explicación, lo ocurrido en Trancas fue una alucinación colectiva, un episodio de pánico compartido y con componentes de estrés, sugestión y contagio emocional. Se apoyan en varios supuestos. Noche rural silenciosa, igual a alta sensibilidad perceptiva. Familias aisladas, igual a predisposición al miedo. Falta de luz, igual a imaginación hiperactiva. Una hermana que se asusta, igual a todas se asustan. Un estímulo ambiguo, igual a todo se convierte en una amenaza. Era una teoría que encajaba muy bien para quienes necesitaban que nada hubiera pasado. Pero tenía un problema fatal. Los efectos físicos eran reales. Una alucinación colectiva no produce plantas quemadas, no marca el terreno, no produce reacciones anormales del ganado, no produce manchas térmicas, no produce alteraciones en dispositivos eléctricos y no provoca síntomas fisiológicos en testigos. Además, la teoría psicosocial se derrumbaba frente a un dato incómodo. Hubo testigos en otras áreas cercanas que reportaron luces esa misma noche, sin relación emocional entre ellos, sin interacción, sin influencia mutua. Y lo más contundente, los militares también vieron las marcas. Ningún soldado ha hablado de alucinaciones. Aún así, la teoría psicosocial fue útil para cierto sector académico que prefería un error humano a un fenómeno sin nombre. Era una forma elegante de decir, miren, nada pasó. Y si pasó, seguramente lo inventaron. Trancas no fue un evento aislado. Argentina ya tenía un historial de casos que las autoridades pretendían ignorar. Fíjese que en los años 40, en zonas rurales de Santiago del Estero, campesinos hablaban de luces que perseguían animales, que encendían el cielo y que se movían como si buscaran algo. En los años 50, en la provincia de Salta, un grupo de trabajadores rurales describió figuras pequeñas rondando un corral después de que un objeto luminoso aterrizara brevemente. Por otro lado, en Mendoza, a mediados de los 60, un fenómeno similar. Luz sólida, silencio total, movimiento inteligente. Fue todo esto reportado por un mecánico en la ruta. Todos esos casos tienen algo en común. Fueron ignorados oficialmente. Después de Trancas, los relatos continuaron. En los años 70, en La Pampa, varias familias vieron luces que proyectaban haces que se detenían en el aire. En los 80, camioneros que cruzaban zonas despobladas hablaron de esferas que viajaban paralelas al vehículo sin hacer ruido. En los 90, en Jujuy, mujeres que volvían de un velorio descubrieron figuras caminando en un sembradío mientras un objeto luminoso permanecía suspendido sobre un árbol. El patrón era claro. Argentina tenía un historial de fenómenos anómalos que nunca fueron admitidos públicamente, y Trancas era uno de los casos más sólidos. En el pueblo las teorías florecieron como hongos después de una lluvia tibia.
Algunas eran absurdas, otras inquietantemente específicas. Ninguna fue aceptada oficialmente. Entre las más mencionadas estaban la clásica "algo buscaban". Gente del pueblo aseguraba que las luces no estaban perdidas, estaban inspeccionando la zona, como si rastrearan algo bajo la tierra o midieran el terreno. Otra de las teorías pueblerinas era: no vinieron por la familia, vinieron por el lugar. Y esta es una frase repetida en la estación de servicio, en el almacén, en las reuniones de vecinos. Esas sombras no eran humanas. Dicho con un tono que no buscaba dramatizar, simplemente constatar. Los militares llegaron demasiado rápido, lo cual alimentó la teoría del prototipo o la del conocimiento previo. Desde esa noche los perros no volvieron a ladrar igual. Los animales perciben lo que los humanos no pueden procesar. Esto ya había pasado antes, pero nadie lo contó. Las versiones eran muchas, pero compartían un elemento esencial: la intuición de que lo ocurrido no fue casual. Las teorías alternativas nacieron porque las oficiales se derrumbaron. Y aunque cada una proponía un origen distinto, ya sea extraterrestre, militar o psicológico, todas compartían una certeza brutal. La noche de Trancas no fue una confusión, ni una exageración, ni un error humano. Fue un evento real, sin precedentes y sin explicación aceptable. Lo que se dijo fuera de micrófono no pretendía agradar, pretendía entender. Y aunque nunca hubo consenso, sí hubo algo parecido a una intuición compartida. El Estado sabía más de lo que decía. Y esa sombra de posibilidad, más que cualquier teoría, es lo que hasta hoy mantiene vivo el enigma del ovni de la finca de Trancas. Cuando uno recorre la historia del caso de Trancas, tarde o temprano llega un punto inevitable: la emoción cruda que queda debajo de todos los detalles técnicos, de las hipótesis, de las fechas y las versiones oficiales. Lo que permanece no es una explicación, sino una sensación, una vibración tenue, inquietante, que parece adherirse a cada línea del relato. Porque lo que sucedió aquella noche cambió algo, no solo en la familia Moreno, sino en todos los que con el paso de los años se han atrevido a mirar de frente el suceso. Esa noche quebró la idea de frontera, rompió la confianza en la normalidad, puso en evidencia que la oscuridad del campo puede ser atravesada por algo que se mueve con intención y que nosotros, con todo lo que creemos entender, apenas podemos contemplarlo y temblar. ¿Qué vio realmente la familia Moreno? Quizás no lo sabremos nunca con precisión absoluta, pero sí sabemos que vieron algo que no obedecía a leyes humanas. Luz con estructuras, silencio imposible, figuras que observaban desde un borde que no pertenece a este mundo. Vieron algo que dejó marcas físicas, huellas, calor, miedo, preguntas. Y sobre todo, vieron algo que no se fue del todo. Porque aunque las luces se apagaron y la noche volvió a ser noche, el eco del fenómeno siguió respirando en los animales agitados, en los rieles marcados, en las voces temblorosas que contaron lo ocurrido una y otra vez sin contradicciones esenciales. Como si revivirlo fuera la única forma de liberar un poco del peso que dejó. ¿Por qué este caso resiste el olvido? Tal vez porque contiene ese punto exacto donde lo real se rompe, porque nos enfrenta a la posibilidad de que no estamos solos.
de que no somos los dueños de la noche, de que no podemos ser observados sin darnos cuenta. Trancas persiste porque obliga a considerar lo impensable, que aquello que bajó esa noche podría volver a hacerlo, en cualquier lugar, a cualquier hora. Y entonces queda la pregunta final, la que incomoda incluso a quienes no creen en nada. Si una luz inteligente descendió sobre Trancas, ¿cuántas veces ha descendido sobre lugares donde nadie vive para contarlo? Gracias por caminar conmigo por esta oscuridad. La noche sigue ahí. Y algunas luces también. Y con esto damos fin al episodio de esta noche. Espero les haya resultado interesante, que les haya gustado, que la hayan disfrutado y que hoy, hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que me encuentran como Kabum Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kabum. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches, o lo que queda de ella, y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!